tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos nuevamente a su espacio de meditaciones. Estamos a jueves 6 de enero, jueves después de Epifanía, en esta especie de prolongación de la Navidad, en estos días en que de alguna u otra forma vemos como ciertas epifanías del Señor, cómo se manifiesta Él. Y hoy la iglesia celebra la memoria de San Andrés Becete, religioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, amigo de los humildes, que suscitaste en tu siervo San Andrés Becete una gran devoción a San José y un singular compromiso con los pobres y afligidos, concédenos por su intercesión seguir su ejemplo de caridad y oración y así participar con él en el esplendor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy seguimos con la lectura de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19 al capítulo 5, versículo 4. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 71. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos, que recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Que su nombre sea eterno, que su fama dure como el sol, que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Y el evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 22. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, a donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy tenemos dos preciosas lecturas, ambas trascendentales. Lucas nos muestra ya a Jesús de 30 años sentado acá en la sinagoga y luego va a tomar el rollo de Isaías y lo lee. Me llama profundamente la atención cuando dice que el texto se le dio el volumen del profeta Isaías. Dios pone todas las cosas en su lugar. No fue Jesús quien escogió el rollo. Otros lo escogieron por él y se lo pasaron. Dicen que en el mundo judío de aquel entonces se podía hacer esto. Cualquier hombre de 30 años podía asistir a la sinagoga y leer no la ley, sino los profetas. Y era exactamente lo que estaba haciendo Jesús como laico. En aquel entonces él no era un sumo sacerdote ni un levita. Estaba leyendo la lectura del profeta como un laico, porque los laicos podían leer a los profetas y luego hacer una homilía. Y esto era lo que iba a hacer el Señor después de haber leído estas palabras que se refieren exactamente a Él. Las lee como cualquier persona pudo haberlas leído, excepto que Él dice que se ha cumplido hoy mismo este pasaje de la escritura que acaban de oír. Vemos entonces que en esta epifanía que el Señor hace acá, se muestra como el Mesías, el esperado de los siglos, aquel que han estado esperando, y se muestra con su programa y todo, el proyecto que ya el Padre había planteado para el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres. Quiere decir ungido. Él va a ser el Cristo, el Mesías. Con la palabra unción decimos todo eso. Y está ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar liberación a los cautivos, curación a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Un año de bendición, un año de libertad, un año en el que el Señor iba a manifestarse clarísimamente. Aquí está Jesús dando a entender que Él es el que habían estado esperando. Yo me imagino la cara de todos los que estaban allí, no solo de la gente sencilla, sino de los que se decían expertos en la ley, de haberlo visto, porque acuérdense que ya Jesús había pasado por algunos lugares y había hecho cosas extraordinarias, porque comienza el texto de Lucas diciendo, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Cuando él llegó a Nazaret, ya él tenía cierto camino recorrido y algunos ya habían podido oír sobre lo que Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, al leer esto y al decir hoy mismo, Jesús está diciendo que el Mesías llegó. Y nosotros, ¿cómo lo recibimos? Nosotros, ¿qué cara ponemos? ¿Qué acciones en concreto tomamos para abrirle el corazón a nuestro Mesías, a nuestro Señor y Salvador? Porque aunque hayamos hecho la primera comunión, la confirmación y nos hayan bautizado de chicos, no basta si no cambiamos. Hay tanta gente que ha pasado por los sacramentos, pero que se ha olvidado de lo que ellos significan y pues su vida católica cristiana es opaca, no se nota. De hecho, ni siquiera la usan. Lamentablemente tienen un tesoro en su alma, un tesoro en su corazón y no lo están usando y viven, digamos, pobres, miserables, siendo que son ricos en la gracia de Dios. Por otro lado, fíjense que Juan nos sigue insistiendo en esta carta acerca del amor a Dios y del amor a los hermanos, con palabras sumamente contundentes que nos pueden afectar y de hecho lo hace a cada uno de nosotros. Releo, queridos hermanos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. La consecuencia de que nosotros le amemos es porque nos sintamos o nos sentimos amados de Dios. Y esto lo hemos experimentado nosotros al principio tal vez en nuestro caminar cristiano. Experimentamos el amor de Dios y luego podemos amarlo. Podemos entregarnos a Él. Podemos orar con pasión
podemos nosotros realmente experimentar, y no quiero usar la palabra sentir porque a veces suena rayado, pero sí, sentimos el amor de Dios y eso es lo que nos ha cambiado la vida. Nos sabemos y nos sentimos amados. Y al que no le gusta la palabra sentir, pues usa la palabra experimentar el amor que Dios nos tiene, porque el amor también se experimenta. Dice aquí, si alguno dice, amo a Dios y aborrece al hermano, es un mentiroso. Y quizá usted está pensando en tantas personas que se dicen religiosas, que van a misa, que son miembros de algún grupo de la iglesia, pero que tal vez en su corazón todavía no han encontrado a Dios, como tal vez usted lo ha encontrado. Pero por eso no son capaces de amar. Viven todavía a lo antiguo. Viven todavía con resentimientos, con mezquindades y aman solo a los que los aman, no haciendo nada extraordinario, como diría el Señor. Y dice peor aquí Juan, es un mentiroso el que dice que ama a Dios, pero no ama a los demás. No puede amar a Dios a quien no ve, quien no ama a su hermano, a quien ve. Y aquí Juan nos da un dato práctico, es lógico. Si usted no ama a Dios, no ama al hermano, ¿a quién ve? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no está viendo? Entonces el objeto de nuestro amor está a la vista, es el hermano. Y dice Juan, además Jesús nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios ame también a su hermano. O sea, no es optativo, es, digamos, una necesidad y una obligación. Sí, así como lo oímos. Una obligación amar. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de este padre. Conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta de que este amor no es un amor sensible, sentimentaloide? Es un amor que se expresa en hechos concretos que nos van a llevar, obviamente, a actos de caridad, que es el amor como Dios nos lo ha pedido. Un amor que va más allá del sentir, porque a veces no sentimos nada, a veces incluso sentimos repulsión hacia algunas personas y eso puede ir más allá de nuestro querer. Pero si hacemos que esa persona se sienta amada, si hacemos el bien o promovemos a esa persona, estamos amando, realmente estamos amando. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste, óiganlo bien, consiste en que cumplamos sus preceptos. Entonces usted sabe que ama a Dios si obedece su ley. Si usted no obedece su ley, ¿cómo va a decir que lo ama? El amor a Dios es concreto y sus mandamientos no son pesados para aquel que dice, es que esto es muy difícil. No, Dios no nos va a pedir un imposible, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y aquellos que andan todavía queriendo agradar a Dios en la carne, no lo van a alcanzar nunca. Vence al mundo el que ha nacido de Dios. Por la gracia agradamos a Dios. Y por la gracia cumplir los mandamientos es algo que debería salirnos espontáneamente. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y tú puedes vencer al mundo. Yo puedo vencer al mundo si me dejo conducir por la gracia. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Nosotros no vivimos solo de convicciones humanas basadas en cuentas, en nuestro esfuerzo. No, nuestra fe es la que nos ha dado la victoria, no nuestros músculos, ni solo la buena voluntad, ni solo el buen querer, es la fe. Y tú y yo estamos llamados a convertirnos en estas personas de fe que venzamos las inclinaciones de la carne, del mundo, que nos invita solo a amar al que nos ama e incluso llegar a amar al que no nos quiere, al que nos odia, al enemigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.